Bienvenidos sean amigos a esto que es Biblia con sentido. Soy Bill Díaz, para mí es un honor presentarles Piensa al estilo TV, al estilo del texto bíblico. La Biblia. En sus páginas, en sus letras, encontramos la palabra de Dios. Esa palabra que tiene el poder de transformar nuestra manera de pensar y se ve reflejada en nuestra manera de actuar. Hay que hacer una aclaración. Es importante entender que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero en la Biblia encontramos la palabra de Dios. La diferencia no solo está en leer, sino en meditar, en repasar, en ir con el corazón abierto y la mente encendida para recibir de Dios. Porque tenemos que aclarar, mucho de lo escrito en la Biblia fueron por hombres y mujeres de integridad o de mala procedencia, personas buenas como malas. Hay cartas, hay escritos, hay libros completos de historia, de crónicas, donde tenemos que entender que realmente Dios nos quiere hablar a nosotros, porque le va directamente a un pueblo en específico, el pueblo de Israel. Por eso la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros como iglesia, pues el Nuevo Testamento es directamente exclusivo para nosotros, bueno, para todo el mundo, pero me explico. En cambio el Antiguo Testamento registra todo lo vivido por el pueblo de Israel, el pueblo donde Dios se quiso mostrar, darse a conocer al mundo entero. Por eso es importante aclararlo, porque muchos de estos hombres y mujeres fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir estas notas. Recordemos, antes la Biblia no estaba dividida en capítulos, en versículos, sino era un texto completo que la gente recitaba, se aprendía o transcribía. Es importante esto porque hoy en día es más fácil ubicar mensajes, líneas, enseñanzas a través de estos versos y capítulos, pero antes no era así. Entonces, nosotros ya entendiendo eso, tenemos que hacer esta aclaración, porque si escudriñamos las Escrituras, en ella encontraremos vida eterna, y son ellas las que nos muestran y dan testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno amigos, hay que hacer una consideración. Es importante considerar que el Evangelio de Mateo fue escrito por Leví Mateo, considerado uno de los 12 apóstoles de Jesús, el que Jesús eligió. Él era un ex cobrador de impuestos del Imperio Romano. Imagínense qué trabajo tenía pedirle impuestos a sus compañeros y hermanos, y por eso los israelitas no muchos los querían, y Jesús lo elige. Y este hombre judío de nacimiento, este hombre hebreo, pues este israelita empieza a escribir esta carta, este mensaje a la gente de Israel, diciéndoles: miren, el Mesías que tanto hemos pedido, el ungido que tanto hemos esperado, nuestro libertador es este, Jesucristo, Jesús de Nazaret. A él prestar atención, y eso es el objetivo por lo cual muchas veces en la carta de Mateo se cita muchos textos de los profetas y de la ley, de los salmos y los proverbios, porque quería enfatizar Mateo que Jesús era esa respuesta, Jesús era quien estaban esperando. Y nosotros como iglesia pues lo creemos, lo recibimos y a él rendimos nuestra vida. Es importante entenderlo porque, como podemos ver, va directamente dirigido a hebreos, a israelitas. Nosotros tenemos que aprender de lo que Jesús hizo en ese tiempo, porque dice la Escritura claramente que a los suyos vino directamente a hacer la obra, a sanarlos, a salvarlos y sobre todo a rescatarlos de una muerte espiritual que los separara de Dios por la eternidad. Porque ese era el destino que todo el mundo tenía, porque no se había hecho el sacrificio grande, el cordero inmolado que fue Jesucristo en la cruz. Al final Él es el sumo sacerdote, dice la Escritura, en la cual Él se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo, pero no pecó, no falló. Por eso nuestra mirada, confianza está en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que considerar claramente que la Escritura de Mateo, el que estamos leyendo, especialmente en el capítulo 5, 6 y 7, el famoso Sermón del Monte, va dirigido a israelitas, a judíos, a hebreos. Nosotros como parte de la iglesia, gentiles que no somos naturalmente descendientes de los judíos,
de los israelitas, pues podemos aprender de la ley, podemos aprender las buenas cosas que nos da, pero nuestra vida ya no está regida en base a si hacemos o no hacemos, porque hoy en día muchas personas en la iglesia de Jesucristo, me doy cuenta en Latinoamérica, pues quieren repetir muchas ceremonias, tradiciones, fiestas antiguas que realmente si no las celebramos, pues no pesan en nuestra salvación. Porque nuestra salvación radica directamente en nuestra confianza en Jesucristo, en creer en Él, en rendir nuestra voluntad a Él. Él es la roca. Dice la Escritura que muchos desecharon, pero terminó siendo la piedra principal de la edificación. Así que en Él está nuestra confianza. Lo comento porque tenemos que considerar que cuando Jesús le habla directamente a ellos, les dice, miren, yo vengo a cumplir la ley y no quitarle su valor. Ellos tal vez querían a alguien que les dijera, agarren sus armas y peleemos contra César, salgamos de este yugo de esclavitud de los romanos. Ellos estaban esperando. Mucha gente estaba dispuesta a que si Jesús decía esto, pero no, Jesús empieza a decirle, ustedes primero tienen que ser buenos ciudadanos hebreos, judíos, israelitas, cumpliendo la ley que Dios les había dado desde antes. Y es grueso porque empieza Jesús, antes se decía, pero ahora yo les digo, o sea, Jesús empezó a darle ese punchis a las cosas, o sea, a restablecerlo, porque, como lo hemos mencionado, la justicia de los escribas, las personas líderes, fariseos, que estaban al frente de la religión judía, pues se aventajaban de las personas y torcían las leyes, entonces enseñaban las cosas malas. Y Jesús las está restaurando, porque al final lo que le quería decir al pueblo de Israel es de que la ley sirve directamente para mostrar lo malo que estamos, y aquellos que estamos haciendo lo bueno, pues nos dice bien hecho, eso es lo que, pero al final no nos salva. La ley no nos salva, simplemente nos hace tener una buena conducta delante de Dios y delante de los demás, pero no es un punto de salvación. La salvación viene en la obra de Jesucristo, que es lo que Él le va a enseñar poco a poco en cada capítulo que estamos leyendo. Así que ahora vamos a el contexto. Estamos leyendo Mateo capítulo 5. En los primeros versos, lo hemos mencionado, Jesús sube a una montañita y empieza a enseñarle a sus discípulos, pero había mucha multitud, entonces ellos también estaban recibiendo el discipulado general de estos apóstoles. Y Jesús empieza a decirle, bienaventurados sois, dichosos sois. Y empieza Jesús a marcar actitudes que tal vez para los mismos hebreos judíos eran de debilidad, eran menospreciados, eran como que no, yo no quisiera tener ese tipo de actitudes. Y Jesús les está alabando diciendo, si las tienes, pues está bien. Y después empieza a decirles, miren, ustedes son la sal de esta tierra, son la luz del mundo, son esa ciudad que está en lo más alto de una montaña e ilumina. Y empieza Jesús a hablar sobre la ley. Yo he venido directamente a cumplirla, pero aclara, nuestra justicia, nuestra manera de, nuestro juicio, nuestra manera de hacer las cosas tiene que ser mejor que los escribas, mejor que los fariseos, mejor que los expertos en la ley, porque como Jesús resalta, ellos venían y torcían las cosas para ganar popularidad, dinero, prestigio, autoridad, muchas cosas, pero Jesús nos enseña a nosotros que no debemos ser de esa manera. Más adelante Jesús enseña que el que quiere ser primero o importante en la vida o en la familia o en una congregación o en una empresa tiene que ser alguien útil, o sea, alguien que sirve, alguien que es el siervo de los demás. Entonces es interesante eso, pero lo que voy es que Jesús les enseña directamente sobre el matar. Lo vimos en el clip, en el video pasado. Jesús claramente dice, si a ustedes se les dijo, el que mate está directo a que lo maten también, ojo por ojo, diente por diente. Pero les dice, ustedes si maltratan, insultan, si dañan con palabras a su hermano o a alguien que esté con ustedes, a su pareja, a un hijo, nieto, sobrino, a un empleado o a alguien en el liderazgo que es nuestro subordinado y nuestro aprendiz, y lo maltratamos, podemos inclusive matarlo, matar su corazón, sus anhelos, su espíritu, su alma. Pero como no lo maté físicamente, no importa, ¿verdad? Entonces está el punto, Jesús les está diciendo, ustedes tienen que entender que también lo que dicen tiene poder. Así que no solo es matar físicamente, sino también con palabras. Yo a veces le mencionaba a
a mi hijo, que a veces como papás, pues se nos va un poco la mano golpeando a nuestros hijos, ¿va? Pero peor con palabras, sí, que eres una aquí, una allá, y a veces me pasaba cuando era pequeño, a veces yo quería que mejor me pegaran físicamente a que me dijeran ciertas palabras, ¿verdad? Que marcan el corazón, que marcan la mente. Vuelvo a decir, tal vez tal vez en nuestra infancia no nos corrigieron fuertemente, pero sí nos dijeron palabras que al día de hoy pues nos paralizan, nos ponen en una posición de temor. Pero para eso vino el Señor, a liberarnos. Pero le empieza a decir a la gente: miren, ustedes también cuídense, pueden matar a alguien con solo sus palabras. No sé si alguno de estos maestros de la ley tal vez decía: sí, usted es un perdido y siempre va a ser un perdido, y ya lo están liquidando sin que éste lo intente. Y a veces somos así. Entonces Jesús empieza con esto, así que hay que entender el contexto. Mateo capítulo 5, verso 23. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Verso 25. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo, para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y estos te meterán a la cárcel. Verso 26. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Al diccionario. Recuerdo: memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de que ya se habló. Ofrenda: dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Paz: situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Juicio: facultad por la cual el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Acordar, conciliar, componer. Muy bien, dos cosas importantes en estos pasajes. Primero, Jesús dice que cuando queramos dar nuestra ofrenda, nuestra dádiva, nuestro servicio, dar económicamente, dar un regalo a Dios principalmente, en la iglesia, en el templo, y nos acordamos, o sea, viene a nuestra mente que tuvimos un inconveniente con un hermano. Atención a eso, hermano. Dice que antes de hacerlo mejor, resolvemos las cosas con nuestro hermano, nuestro prójimo, con el más cercano. Si hay algo que nos está molestando, pues resolvámoslo primero. Jesús está diciendo, antes que demos ofrenda, estemos en paz primero. O sea, que busquemos la paz para con los demás antes de dar una dádiva, un regalo. Yo creo que el Señor recibe con más agrado, pienso, un regalo que yo esté en paz con los demás antes de que solo dé mi dádiva. ¿En qué sentido? Porque a veces creo que hay personas que dicen, miren la gran ofrenda que me estoy dando, pero tengo problemas con alguien. Porque eso va a la mano al segundo punto. Dice, si te das cuenta o si te enteras que alguien te quiere llevar a juicio por algo, primero mejor ve con esa persona y ponte de acuerdo. Habla, di, mire, vale, debo esto, poco a poco, primero hagamos esto, o sea, conversemos, hablemos en qué podemos llegar antes de llegar a una instancia donde ya no hay retorno, como un juicio, o que dice la Biblia que te va a agarrar el alguacil y te va a meter a la cárcel y no saldrás hasta que pagues lo último. O sea, no permitamos que las cosas lleguen a un extremo donde ya no hay retorno. Pues eso es lo que Jesús nos está enseñando con respecto a nuestras palabras, con respecto a lo que nosotros hacemos, con respecto a lo que nosotros decimos, porque al final es importante resolver las cosas antes. O sea, a veces es como, a veces uno no sé cómo se siente cuando le debe algo a alguien y hace muchas cosas y no quiere pagar. Y a veces yo miro en las redes y yo he estado ahí, a mí me ha tocado muchas veces con muchos acreedores, pues
no tengo el recurso para pagarles, pero trato la manera de contestarles y decirles, miren, denme en este tiempo, o miren, primero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero a veces las personas son un poco toscas y duras con uno, o no comprenden, pero ahí está la cuestión. Si me deben a mí, ahí sí, yo voy a estar encima de esa persona hasta que me pague porque tiene que... Y a veces es así, lo mismo que en el pasaje anterior, que nosotros venimos y matamos a las personas. No lo maté físicamente, pero sí tratamos la manera de cortar las cosas y no llegar a un consenso, a una solución, a un acuerdo. Porque volvemos al punto, Jesús está diciendo, mira, si tú vas a dar una tu ofrenda buena, o un servicio bueno a Dios, a la comunidad, pues primero mejor arregla las cosas con tu familia, porque empieza con hermanos. O sea, hermanos de ahora, y más en la familia de Cristo que nos tratamos como hermanos, tratar la manera de nosotros también poder solucionar los conflictos, ¿verdad? O perdonar, si es yo tengo un amigo que conozco, que aprecio mucho y respeto, que él me dice, yo cuando presto estoy sabido que estoy regalándome, porque si no tienes para devolverme lo que te presto, pues me voy a molestar, te vas a molestar y lo peor que si somos hermanos en la fe, tú vamos a contarnos en la iglesia y te vas a sentir mal porque no me has pagado, yo me voy a sentir mal porque me debes y empieza ese estira y encoge. Entonces a veces hay que separar y ordenar las cosas. Jesús dice claramente, ve y ponte de acuerdo con tu hermano. O si tenés problemas por una demanda o algo así, ve y ponte de acuerdo primero con las personas. Porque es importante que nosotros entendamos directamente que estamos para generar paz. Por eso dice, dichosos los que procuran la paz, porque dice la Biblia que serán llamados hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en cierta manera de poder llegar a un consenso, acuerdo entre nuestros hermanos, aunque no quieran y aunque no quieran hablarnos, no quieran ponerse, porque lo que hay que evitar, y es lo que Jesús habla directamente, hay que evitar llegar a una instancia de juicio donde ya no hay retorno. Yo vi una película hace tiempo y un chavo le pidió dinero prestado a su cuñado y este cuñado mandó a un matón a cobrarle, pero al final este cuñado como que se sintió mal y le perdonó la deuda, pero el matón ya dijo, no, yo ya estoy aquí, y mata al chavo y mató al que lo contrató también. Porque ¿para qué llegar a un punto donde ya no hay retorno? Si Jesús mismo dice, antes bien ordenemos las cosas, pongámonos de acuerdo, hagamos consensos. Siempre hay solución. Hasta la misma muerte tiene solución y se llama Jesucristo. Entonces, no hay que enfrascarnos o cerrarnos en una cosa, sino poder venir y poder encontrar solución a las cosas. Si es necesario perdonar, pues se perdona. Si es necesario de dar más tiempo, se da tiempo. No estoy diciendo que con eso vengamos nosotros y digamos, bueno, entonces como le debo, entonces yo me voy a desatender porque el Señor dice que no pague. No. Jesús está diciendo que pagues. Pero si no tenés, ponete de acuerdo. Hablen, no lleguen a una instancia donde ya no hay retorno. Perdonen que sea tan enfático en eso, pero es lo que la Biblia nos está enseñando. Jesús está diciendo, ustedes escucharon antes que el que mata tiene que morir, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo les digo, y empieza a decir Jesús claramente, que el que también con palabras, con actitudes mata a alguien, es como que lo hubiera matado físicamente. Pero podemos llegar a un consenso y arreglos. Es lo que Jesús nos está enseñando. Así que, bueno, es maravilloso cómo tan práctico es el Señor, diciéndonos, mira, si tienes un inconveniente a la hora de ofrendar, no ofrendes, mejor no demos nada. Primero solucionemos las cosas con nuestro hermano, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los seres queridos. O lleguemos a un acuerdo con nuestros acreedores. Simplemente decir, mire, esto pasa, ya que ellos no quieren, y ese es otro tema. El tema es uno primero, dice el Señor, ponte de acuerdo para no llegar a una instancia. Ya, como les digo, ya poco a poco el Señor nos ayuda. La clave es nosotros tener la actitud de poder solucionar las cosas. Simplemente no evitarlas, o ya no estoy ahí y no contesto, o ya no hablo, no quiero ver a esa persona, mejor me hago como que no existe. No, ¿para qué llegar a eso? Mejor se pueden solucionar las cosas desde un principio, llegando a consensos y pidiendo la gracia del Señor para que juntos podamos salir avante. ¡Wow! Realmente la palabra es la palabra y transforma nuestra vida.
cambia nuestra manera de pensar y lo vuelvo a repetir, se ve reflejado en nuestra manera de actuar. Creo que el llegar a consensos es bíblico, o sea, hasta Jesús una vez habló de que si un rey mira que viene otro a hacerle guerra y tiene menos ejército que el otro, primero se sienta a hacer cálculos y dice, bueno, mando ofrendas de paz, vamos a llegar a un acuerdo, si yo sé que voy a perder, es que como nosotros somos orgullosos y somos así tan toscos y tan mal, pero bueno, es interesante. Gracias por acompañarme. ¿Qué mejor consejo que te puedo dar es que lee el texto bíblico? La Biblia, la palabra de Dios, transforma nuestra manera de ser, cambia nuestra vida. ¡Wow! ¡Cuánta riqueza vamos a encontrar! Esa palabra transformadora. A mí me encanta mucho que el Génesis abra diciendo, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¡Wow! Él tiene ese poder, ese dunamis, esa dinamita en su palabra, y cuánto más fuerza agarra en la boca de aquel que la confiesa. Y quiero agradecerles, amigos, por compartir. Gracias por compartir estas cápsulas. Sé que bendicen más a alguien. Muchas gracias, lo repito, por compartir. Y agradezco a mis amigos de Patreon. Gracias por apoyarme para crear este tipo de contenido que edifica. Muchas gracias. En la parte de la descripción vas a encontrar los links de los videos anteriores que hemos estado hablando, porque sería bueno que tengas toda la secuencia y entiendas bien el contexto. Es feo agarrar algo sin contexto porque uno hace un juicio hasta a veces erróneo y uno termina quedando mal si uno no lee todo el panorama, si uno no ve el panorama completo. Y también vas a encontrar al final de este video y en la descripción mis redes sociales donde estoy para servirte, donde podemos juntos también platicar o en algo te podemos apoyar o también te podemos orientar. Bueno, soy Bill Díaz, esto es Biblia con Sentido, piensa al estilo TV y me despido diciendo que yo solo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma.